en redes. Vamos entonces a continuar con nuestro evento. Insisto, para mí es un placer también hacer esta presentación. Es de la casa, abogado egresado de la Universidad Católica de Oriente. Se llama Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes. Es candidato a doctor de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana igualmente, magíster en Derecho Procesal y Teoría del Delito de la Universidad Autónoma Latinoamericana y, como les decía ahora, doctorante en Derecho, línea de investigación en Derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, con obviamente participación en actividades académicas como congresos, diplomados, seminarios, cursos de especialización en la Universidad de Pisa, Universidad de Bolonia, Italia, pasante en el curso de Derecho Procesal Penal en la Universidad San Sebastián de Chile y estancia de investigación doctoral allí. Él nos va a hablar sobre los aspectos controversiales de la audiencia preparatoria. Lamentablemente no contamos con él acá, pues teniendo en cuenta pues que tiene unas dificultades de salud. Doctor, no sé si nos escucha, quisiera hacer como una prueba a ver si de pronto lo escuchamos. Ya lo estamos viendo. Perfectamente los escucho. Nosotros también. Adelante, doctor. Muchas gracias. Para mí es realmente un honor estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Agradecido con la universidad de la cual salí, la que disfruté y viví los mejores años de estudio que he tenido en esta universidad. Un cordial saludo, doctor Mario Andrés, agradecido por la invitación, al profesor, maestro y gran amigo, doctor César Augusto Tálvaro, decano fundador de la universidad, a la doctora Beatriz Arcila, decana actual de la Facultad de Derecho, a quien aprecio mucho, fue mi compañera en una especialización que inicié hace algunos años, no voy a decir cuántos para que no nos vayan a hacer cuentas. Este tema que voy a conversar con ustedes el día de hoy es algunos aspectos controversiales de la audiencia preparatoria. ¿Por qué algunos aspectos controversiales? Porque en una audiencia preparatoria pueden surgir muchos aspectos, algunos que ni siquiera se tiene forma como de afrontarse porque nos coge desprevenidos, no tenemos la experiencia o la experticia necesaria para afrontar estos aspectos. Entonces, vamos a hablar de algunos de los que han resultado más controversiales en mi experiencia en ejercicio profesional y de los que la doctrina ha hablado bastante. La audiencia preparatoria en la Ley 906 de 2004, algunos los llaman, unos doctrinantes los llaman, como el profesor Enrique del Río González, como las coordenadas probatorias. ¿Cómo así que las coordenadas probatorias? Pues es el trámite o la instancia por excelencia para hacer las solicitudes probatorias que deben practicarse en el juicio oral y público. Obviamente, estas tienen una secuencia lógica dentro de la estructura de la Ley 906 de 2004 y que resultan a veces algunos puntos, aspectos controversiales que son de la cotidianidad de quienes nos hemos enfrentado o hemos decidido el litigio del derecho penal. Y aunque la Ley 906 de 2004, y esto lo digo a motu propio, en mi sentir, describe o regula la audiencia preparatoria de una manera clara y expresa, la interpretación judicial que se ha hecho de estas disposiciones, y cuando hablo de interpretación judicial me refiero a la interpretación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional mediante las sentencias que vamos a ver en este espacio, de las salas penales de los tribunales superiores y de los jueces de conocimiento,
han contribuido a que esta audiencia hoy en día sea una de las más demoradas y confusas de nuestro sistema procesal penal. Yo no vengo a decir si nuestro sistema procesal penal es acusatorio, si es mixto, no. Tenemos un sistema procesal penal y tenemos un código de procedimiento penal que no funciona como debería funcionar, pero nuestro sistema procesal y es el que debemos trabajar, interpretar y estudiar cada día. Yo sí debo hacer una claridad con ustedes y es que estos aspectos de los que vamos a hablar no son una invención propia. Estos puntos han venido siendo tratados desde hace varios tiempo por la jurisprudencia, por la doctrina y por artículos académicos y libros supremamente interesantes que vale la pena tener a la mano cuando se tenga una audiencia preparatoria. Un ejemplo de ello, un libro que es muy didáctico del profesor Enrique del Río González, que se llama Aspectos controversiales de la audiencia preparatoria, y de ahí acogí el nombre de esta presentación. De igual forma, el del magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, Nelson Saray Botero, que tiene un libro también muy interesante sobre la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria, y lo dije, tiene unas coordenadas probatorias, es decir, para poder tener como un hilo de para dónde vamos en una audiencia preparatoria, y en mi sentir, estos 4 artículos son lo más importante que trae el título que hace referencia a la audiencia preparatoria. El artículo 356 trae el desarrollo de la audiencia preparatoria. Es cómo debe desarrollarse de una manera sistemática y clara la audiencia preparatoria, ¿sí? Si nosotros cumpliéramos con el desarrollo de la audiencia preparatoria, tal y como está en el artículo 356, vuelvo y repito, en mi sentir, muchos no están de acuerdo conmigo. Esta audiencia preparatoria sería maravillosa y sería corta. Corta no implica que sea de rapidez y que se dejen de tratar temas importantes en esta audiencia por hacerlo rápido, no, pero por lo menos sería más práctica para desarrollarla. El artículo 357, que son las solicitudes probatorias, cómo se deben hacer las solicitudes probatorias, y aquí unos puntos que la jurisprudencia, gracias a Dios, ha sido valiente y ha dado unas pautas de cómo debe solicitarse el decreto de los elementos materiales probatorios o los elementos de prueba para practicarse en el juicio oral, y ya volveremos a esto. El artículo 358, que es la exhibición de los elementos materiales probatorios, y el artículo 359, que hace referencia a la exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba. ¿Por qué hace la distinción entre exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de prueba? Por una razón fundamental, y eso podría ser hasta ilógico que lo diga, o digámoslo de una manera más brusca, que fuera bobo lo que estuviera diciendo, pero si la norma trae la distinción entre exclusión, rechazo e inadmisibilidad es porque no son lo mismo. ¿A qué voy con esto? Incluso en varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de jueces de conocimiento de tribunales, en algunos aspectos se ha confundido exclusión con rechazo y no son lo mismo. La exclusión viene cuando los elementos materiales probatorios fueron producidos o recaudados de forma ilícita o ilegal, ¿sí? Y el rechazo es por un descubrimiento, por falta de descubrimiento o un descubrimiento parcial de un elemento material probatorio, un elemento de prueba que se tenga para ser decretado en la audiencia preparatoria. Yo propongo en esta conversación con ustedes 4 categorías, ¿sí? ¿Por qué estas 4 categorías? Porque, a ver,
En una audiencia preparatoria resultan muchos temas que pueden resultar controversiales, pero hay algunos puntos que resultan, para mí, mucho más complejos, ¿sí? Y por el poco tiempo que tenemos en esta conversación, pues no nos daría para hablar de todos los que podrían pasar, de los que ha hablado la doctrina, y mucho menos ahondar demasiado en las 4 categorías que tenemos, pero podemos, creo que alcancemos siquiera hacerlo de manera ilustrativa, teniendo en cuenta el desarrollo de la audiencia preparatoria, como lo dispone el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal. Una primera categoría es la intervención de la víctima en la audiencia preparatoria, de la forma en que puede participar, si puede participar o no, si tiene vocación probatoria o no, si tiene vocación para solicitar el decreto de elementos materiales probatorios de forma directa, es decir, no a través de la fiscalía, sino la propia víctima, su representante de víctimas en la audiencia preparatoria, si puede pedirle al juez que le decrete un elemento material probatorio para que sea practicado en la audiencia de juicio oral. Un segundo aspecto, las solicitudes probatorias. En estas solicitudes probatorias es como la forma en que la Corte ha ido variando su posición frente a lo que debe solicitarse. Ojo, yo hago una aclaración, no es cómo se utiliza o cómo se pide cada elemento, si es una prueba pericial, si es un testimonio, no, sino la forma en que debe argumentar. Si lo debe hacer frente a pertinencia, conducencia, utilidad, o si no es admisible. Otro aspecto que es el que a mí más, digamos, me ha sacado de casillas en las audiencias preparatorias, es lo que tiene que ver con el rechazo de los medios de prueba. No la exclusión, sino el rechazo del medio probatorio, que ya vamos a ver el porqué. Y otro categoría es la vocación para interponer recursos contra el auto que decide las solicitudes probatorias. ¿Cómo así que la vocación? Es decir, si podemos interponer recursos contra un auto que decide la admisión de una prueba o no, si se admite o no se admite, frente a la decisión del juez de si rechaza o no rechaza un elemento material probatorio, de si lo excluye o no lo excluye del debate procesal, porque tampoco ha sido pacífico ese asunto dentro de la práctica en las audiencias preparatorias, que incluso esto ya viene tratado, los recursos, desde hace un par de años, tal vez más, sobre lo que debe interponerse, pero en la práctica realmente todavía cometemos el error de solicitar, de interponer un recurso contra, por ejemplo, un auto que admitió una prueba cuando ya se tiene establecido por la Corte en que no tiene recursos. Una primera categoría, la intervención de la víctima en la audiencia preparatoria. La sentencia C456 del 2006 de la Corte Constitucional abrió el campo para que las víctimas puedan solicitar pruebas, ¿sí? Y eso es algo que estaba claro hasta la sentencia C454 de 2006, sentencia de constitucionalidad, ¿sí? Y dice, abro comillas, las víctimas en el proceso penal pueden realizar solicitudes probatorias en la audiencia preparatoria en igualdad de condiciones que la defensa y la fiscalía. Aquí abro yo un interrogante. ¿En igualdad de condiciones realmente? ¿En igualdad de condiciones para quién? ¿Si igual de condiciones para la defensa o para la fiscalía? Vamos a mirar a ver qué ha dicho la Corte frente a esto.
Adhiriendo a la posición que trae el profesor Enrique del Río González en su libro, en la segunda edición de su libro sobre la audiencia preparatoria, la sentencia C-454 del 2006 de la Corte habilitó la intervención de la víctima en la audiencia preparatoria para los siguientes eventos: hacer observaciones al descubrimiento probatorio. Si el descubrimiento probatorio efectuado por la Fiscalía fue completo o no. Realizar solicitudes probatorias. Estoy hablando de la sentencia C-454, lo que autorizó la Corte Constitucional. Realizar solicitudes probatorias. Pedir la exclusión, rechazo o inadmisión de los medios de prueba e interponer los recursos a que haya lugar. Los recursos de reposición o apelación, si le rechazan, le niegan o le inadmiten un elemento material probatorio. Pero los debates que surgen frente a esto tienen que ver con estas tres preguntas que planteo el día de hoy, y es: ¿en qué momento podrá realizar las solicitudes probatorias? Es decir, ¿en qué etapa o estadio procesal puede la víctima solicitar el decreto de una prueba? ¿Sí? Y parece absurdo decirlo, pero hay que hacer otro interrogante. Si lo hace directamente, es decir, mediante su representante, decirle al juez: señor juez, yo solicito que me decrete como elemento material probatorio este y este elemento, o si lo debe hacer a través de la Fiscalía o del Ministerio Público, ¿cierto? Un segundo interrogante es si tiene el deber de efectuar el descubrimiento probatorio la víctima. ¿Por qué? La víctima, a través de otras sentencias de la Corte Constitucional, tiene vocación probatoria. ¿Qué quiere decir que tiene vocación probatoria? Pues tiene interés de probar dentro del proceso penal. ¿Para qué? Para cumplir con los estándares que ha dado la Corte Constitucional de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, tiene la vocación probatoria. Entonces, si tiene la vocación probatoria, le asistirá la obligación también de descubrir esos elementos materiales probatorios. Y ahí se desprende el tercer interrogante: ¿en qué momento tiene la obligación de descubrir la prueba o el elemento material probatorio? ¿En qué etapa procesal? Para resolver este interrogante, es decir, saber con exactitud en qué momento la víctima puede presentar solicitudes probatorias, pues pareciera que no existe discrepancia entre la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Donde dice que efectivamente la víctima tiene vocación probatoria y por ende puede solicitar directamente pruebas, solicitudes para que se decreten elementos materiales probatorios y le sean decretados por el juez, o por lo menos que el juez valore si se las decreta o no. Estas solicitudes, recordemos que deben hacerse tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-454/2006, es decir, en la audiencia preparatoria, en esa misma audiencia preparatoria, no en otra, porque si la defensa y la Fiscalía realizan las peticiones probatorias en la audiencia preparatoria, y lo que trató la Corte Constitucional mediante la sentencia C-454/2006 era darle también oportunidades a la víctima
pues lo más lógico es que lo deba hacer también en la audiencia preparatoria, en igualdad de oportunidades o de condiciones que la Fiscalía y la Defensa dijo la Corte Constitucional. Hasta el 2015 no había discrepancia en que lo podría hacer directamente la víctima a través de su representante. No necesitaba a la Fiscalía para hacerlo. Un ejemplo de ello es la sentencia con radicado 36383 del 24 de agosto de 2011, cuando la Corte, dándole el alcance o el sentido de la sentencia C454-2006, manifestó, y me voy a permitir leerlo de manera textual para que los compañeros que son de otras partes fuera del país, no sé si allá lo tengan o no, vaya sea más pacífica la jurisprudencia. Acá la jurisprudencia varía o cambia dependiendo, pues, es decir, la forma de interpretar la norma varía o va cambiando dependiendo de la línea de pensamiento del magistrado o de la escuela a la que haya asistido, que eso es otra crítica que no, pues, vamos a hacer acá. Pero la sentencia 36383 del 24 de agosto de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, manifestó, y abro comillas: empero, igualmente es verdad que la audiencia preparatoria es el momento procesal ordinario en que las víctimas pueden hacer efectivas sus facultades probatorias con independencia de las inherentes a la Fiscalía. Y de hecho, así ocurrió en el caso que se analiza, ya que al revisar el desarrollo de esa actuación se aprecia que después de que el ente acusador y la defensa hicieron públicas sus pretensiones acerca de los elementos de persuasión que harían valer en el juicio, y luego de que el juez decretó los que consideró oportunos, conducentes y pertinentes, al contrario de lo afirmado por el censor, se inquirió por primera y única vez al representante de los familiares del fallecido acerca de si tenía alguna solicitud probatoria, deprecando esta la realización del testimonio de una persona, a la que en principio accedió el juzgador, decisión que revocó por la oposición de la defensa fundada en tal sujeto interviniente no había descubierto oportunamente ese elemento de conocimiento. El tribunal, palabras más, palabras menos, al desatar la apelación que contra el aludido pronunciamiento interpuso la apoderada de las víctimas, la revocó con base en que este interviniente en ningún momento pretendió incorporar una entrevista del testigo o una declaración previa del mismo, sino que se limitó a solicitar que se escuchara la declaración. Tal pretensión, en una etapa anterior a aquella en la que hizo esa manifestación, en armonía con lo puntualizado por la Corte Constitucional en la sentencia C456 de 2006, acerca de las facultades probatorias de la víctima en la audiencia preparatoria, razón por la cual le asistía razón al representante de víctimas en que era directamente que podía realizar su pretensión probatoria. 2006 a 2011, la Corte dijo: sí lo puede hacer de manera directa. Pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la misma sala de la Corte Suprema de Justicia, en un criterio reiterado desde el 2015 al 2021, que es la sentencia más reciente que encontré para esta presentación, con sentencias radicados 45667 y 45327 de 2015 y las 53295 de marzo del 2021, viene con el criterio de que la víctima puede realizar solicitudes probatorias, pero a través de la Fiscalía, no de manera directa.
Es decir, esto riñe, sin lugar a dudas, con lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-454 de 2006. Recordemos que decía, en igualdad de condiciones que la Fiscalía y la defensa. Entonces, si se le permite a la víctima aportar elementos de prueba que recaudó bajo su propia iniciativa, y aquí los que litigamos en derecho penal no nos podemos dejar mentir, que muchas veces las víctimas hacen un mejor trabajo investigativo que la defensa, que la fiscalía, perdón, que la fiscalía. Entonces, si aporta elementos de prueba que recaudó bajo su propia iniciativa e interés, no podría prohibírsele, en razón a la sentencia C-454/2006, la solicitud de decreto de manera independiente a la solicitud que hiciera la Fiscalía o que haga la Fiscalía. Porque recordemos, aquí también hay que recordar algo, y es las razones, una de las razones que sigue teniendo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para no permitir la solicitud directa, de la víctima, es porque entre Fiscalía y víctima comparten una teoría del caso idéntica en lo esencial. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. No podría estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es que la Fiscalía es el titular de la acción penal y tiene la obligación de investigar y llevar a juicio todas aquellas conductas de apariencia punible. La víctima busca verdad, justicia, y algunas buscan, además de verdad y justicia, reparación y garantía de no repetición. La Fiscalía no busca reparación, a menos que sea un delito contra la Administración de Justicia, creería yo, por decir cualquier cosa. Otro asunto que se puede tornar complejo es saber cuándo, ya me avisaron que me quedan 5 minutos, voy a tratar de hacerlo rápido, es saber cuándo tiene el deber de efectuar el descubrimiento de la víctima. Recordemos que la Corte Constitucional en la sentencia mencionada dejó claro que la víctima puede participar en la audiencia preparatoria en igualdad de condiciones de la Fiscalía y de la defensa. Ahora, en la sentencia no dijo si el descubrimiento debería hacerlo en igualdad de condiciones o de la Fiscalía o de la defensa. Porque si lo hace en igualdad de condiciones, si debe hacerlo en igualdad de condiciones que la Fiscalía, pues debe hacerlo desde el escrito de acusación. La Fiscalía lo debe hacer desde el escrito de acusación. Entonces, la víctima debería hacerlo o debe hacerlo desde la audiencia de formulación de acusación, descubrir los elementos materiales probatorios. Y esto tiene una razón de debido proceso, y es que no podría permitírsele a la víctima descubrir el elemento material probatorio en la audiencia preparatoria, porque esta es la oportunidad procesal que tiene la defensa para descubrir los elementos materiales probatorios que va a usar en el juicio, si es que tomó la decisión de ejercer una defensa activa, porque podría ejercer válidamente una defensa pasiva, como ocurre muchas veces en delitos contra la administración pública. Pienses en un delito de celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales,
cuando la prueba en muchas veces